considera a Sigmund Freud pues el pionero de lo que es esta rama de la interpretación del inconsciente como tal, desde una postura psicoanalítica. Es un tema que los postulados freudianos dieron de qué hablar y seguirán de qué hablando desde sus inicios hasta la fecha, porque es una corriente psicosociológica, lo pudiéramos llamar así, porque no nada más es el encuadre psicológico de lo que es la psique, sino que también para Sigmund Freud el medio ambiente repercute también en lo que es pues las enfermedades mentales o problemas de personalidad que se pueden derivar también de lo que es el medio ambiente en el cual se desenvuelve el sujeto, sobre todo en las primeras infancias, y que esto va a repercutir obviamente, pues, o repercute en nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, el camino que tomamos en algún momento dado para tomar las decisiones de nuestra vida profesional, académica, laboral, o inclusive, va más allá Sigmund Freud también, en el caso de las personas que tienen comportamientos desviados hacia el comportamiento antisocial, que es, en este caso, la conducta delictiva, la conducta criminal, que desde el punto de vista psicoanalítico también tiene un desenlace o un principio por estas cuestiones que se pueden haber encontrado traumáticas en las primeras infancias. Entonces, estas posturas del psicoanálisis son, estos postulados del psicoanálisis son muy interesantes abordarlos desde una óptica criminológica y desde una óptica sociológica también. Ya veíamos en la clase pasada, inclusive en el video que proyectamos, sobre esa cuestión de que el psicoanálisis pues es un tema siempre de vanguardia, siempre comentado en las esferas del campo del conocimiento, del campo cultural, del campo artístico inclusive, del campo académico, campo psicológico, campo sociológico. Siempre será tema de qué hablar, inclusive en las películas de todo tipo que nos podamos encontrar en Hollywood y en otras tanto. Siempre se abordan los temas freudianos acerca del inconsciente, del consciente, del preconsciente, de la etapa del desarrollo oral, anal, fálica, genital, latencia, etcétera, que siempre se abordará para diagnosticar un tipo de comportamiento de algunas personas, sobre todo en lo que respecta a las fijaciones, lo que es el análisis de los asesinos seriales, inclusive los que han sido objeto de muchos estudios, sobre todo los de todo tipo, pero en algunas películas, en algunos documentales se han enfocado algunos especialistas a estudiarlos a profundidad y toman los conceptos freudianos para profundizar en sus diagnósticos o en sus explicaciones sobre esas relaciones libidinosas o libidinales en lo que es el desarrollo precisamente del infante, y su relación turbulenta con la madre y su relación de rivalidad con el padre, que pueden haber desembocado en algún trastorno hacia una conducta obviamente nociva. Entonces, todos los postulados de Freud siempre van a ser muy polémicos, eso siempre hay que asentarlo desde el principio, muy, muy polémicos, muy criticables, muy debatibles. Tan es así que todo lo que es Freud desde sus inicios fue muy criticado en la sociedad europea. Recordemos que Freud vive en una época realmente muy victoriana, muy conservadora. Estamos hablando de que Freud vive toda la segunda mitad del siglo XIX, por ahí de 1856, cuando ve su nacimiento, hasta su muerte en 1939, es decir,
toda la época de Freud fue la segunda mitad del siglo XIX y toda la época turbulenta de los principios del siglo XX, en donde se encontró con la salida de las épocas victorianas conservadoras, puritanas. Le tocó vivir esos cambios estructurales de la llegada del capitalismo, con todo el movimiento revolucionario industrial, los cambios industriales, los cambios sociales, los cambios tecnológicos, los cambios de pensamiento, los cuales iba enfocando la sociedad europea como tal. Y le tocó, obviamente, vivir todos estos principios del siglo XX con la denominada épocas turbulentas de la Primera Guerra Mundial y todo lo que es el cambio político, social, económico de la posguerra, de la primera, y la llegada de la segunda, ¿no? Que realmente no le tocó ver el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero sí le tocó ver el camino hacia la guerra, cómo se estaba estructurando de manera muy palpable entre los bandos capitalistas, los bandos comunistas y los bandos nacionalsocialistas de Hitler, que inclusive veíamos que algunos de sus libros pues, fueron quemados por el mismo nazismo, que ya que estaban en contra de las ideologías y los pensamientos pseudocientíficos, como ellos llamaban, a la teoría del psicoanálisis, que para los nazis no dejaba de ser una teoría completamente judía, debido a que Sigmund Freud pues, es de origen, es un alemán, nacido en Alemania, pero de origen judío. Entonces, todas estas corrientes fueron muy criticables, pero sin embargo, por un lado fueron criticadas, pero por otro lado fueron abrazadas por muchos intelectuales de la época, al extremo de que se crea la Sociedad Psicoanalítica de Viena, donde Sigmund Freud reúne a como llamamos coloquialmente, sus apóstoles intelectuales del psicoanálisis, que empiezan a hacer un grupo de intelectuales psicólogos con el enfoque psicoanalítico. Estamos hablando de Adler, estamos hablando de Jung, estamos hablando de el mismo Erich Fromm, que son personajes claves dentro de lo que es, en un principio, la ortodoxia psicoanalítica, es decir, seguir al pie de la letra el libreto, pero llegó un momento dado en que los mismos adeptos de Freud terminaron por abandonarlo y crear sus propias interpretaciones y sus propios postulados con enfoque psicoanalítico. Entonces hubo ya muchas corrientes después, debido a esta ruptura entre la sociedad psicoanalítica vienes. Pero ahí está el postulado de Freud, ahí está, sigue vigente, sigue siendo polemizado, sigue siendo criticado, por un lado, pero por otro también sigue siendo alabado. Cada quien tendrá su propia postura de si estamos o no estamos a favor de los postulados de Freud, o estamos parcialmente a favor en unos puntos y totalmente somos detractores de otros. Cada quien tendrá sus postulados, pero son muy, muy interesantes. Y vamos a hablar un poquito de ello, de acuerdo a esta lectura que tú realizaste, de acuerdo a lo que leíste, comprendiste. Vamos a empezar con Gema. Me imagino que ya a estas alturas, jovencitas, jovencitos, ya tienen todo su cámara y tienen todo su micrófono. Y empiezo para preguntar primero a Isabel. ¿Ya cuenta con su cámara y su micro ya bien, Isabel? Parece que no me escuchó. Paola, Vanessa, ¿ya cuenta con cámara y micro bien al 100%? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Laura, Yesenia. Sí, cuento con cámara y con micrófono, solo que
los viernes no puedo prender la cámara porque estoy trabajando, profe. Excelente, muy bien, qué bueno que me haces ese comentario. Isaura. Leslie. Igual, profe, sí tengo cámara y micrófono, pero los viernes justo no puedo prender la cámara porque estoy trabajando. Pero los martes sí. Ok. Gema. Sí, profe. Perfecto. Con cámara y el micrófono. ¿Cámara y micrófono? Sí. Qué bien. Josué. Josué. Perfecto, muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar con Gema, por favor, Gema. Sí, ahorita yo creo que algunos tienen fallas, me está diciendo Isabel. Perfecto, bueno, vamos a ver si en la medida de lo posible la deja estar conectada para que escuche la clase y sin embargo, de todos modos, como bien saben ustedes, queda grabada. Entonces, vamos a abordar el tema del psicoanálisis. Realmente es una corriente psicosociológica muy interesante, muy criticable, y lo vamos a abordar desde una óptica, pues obviamente profesional académica, para que se comprenda de qué trata, porque muchas veces nos lo encontramos en el camino profesional, sobre todo en el área de la criminología. Adelante, Gema, hábleme de su tarea, de su interpretación, de su investigación sobre el psicoanálisis. ¿Qué interpretó, qué leyó, qué le gustó, qué le pareció? Por favor, con cámara y micrófono. Adelante, Gema. Pues a mí me llamó mucho la atención lo del funcionamiento de la mente humana y de los tratamientos que se iban haciendo. Como la persona que hablaban de las personas que tenían ansiedad o depresión y ya los tratamientos que se iban viendo. Perfecto, muy bien. Adelante, Leslie, ¿qué nos puede comentar usted? Pues de lo que vi, lo que más me llamó a mí la atención es justo lo del psicoanálisis. Si no mal recuerdo, Freud era el que hacía como catarsis, o sea, que regresaba como a los pacientes para que, o sea, es que cuando uno tiene como un evento traumático, la mente como que lo bloquea y Freud hacía como regresiones para que recordaran esas cosas y poder como ayudarlos a sanar esas heridas que tenían. Por ejemplo, de, no sé, algún evento traumático o una violación o cosas así. Y pues esas cosas me parecen como muy interesantes, como pueden como tratar tanto la mente. Y pues sí, sí eso. Perfecto, muy bien, gracias, Leslie. Efectivamente, lo que van comentando pues es bastante relevante e interesante desde la óptica freudiana. Ahorita abordamos todo esto. Laura, adelante. ¿Laura o Isaura, profe? Perdón, yo creo que leí Laura mal, ¿verdad? Perdón. Entonces, no tenemos a ninguna Laura. Perfecto, entonces sí, Isaura, perdón. Ok. A mí lo que más me llamó la atención fue uno de los fundamentos del psicoanálisis, que decía que el paciente puede decir todo lo que le venga a la mente sin vergüenza o sentimiento o culpa, porque gracias a eso el paciente puede ir encontrando cosas que revelan sus problemas o su personalidad. También, o sea, del PDF que nos dejó, la verdad se me hizo muy completa toda la información, pero yo investigué aparte, porque no encontré unos de los postulados que usted ahí puso que investigáramos, y encontré 4 postulados, que el primero decía que nosotros solo vemos una pequeña parte de nuestra personalidad,
que era el consciente, y lo que no vemos es el subconsciente, que es lo que más influye en nuestra persona por lo que pensamos o lo que hacemos. La otra decía también que la personalidad era una interacción de mecanismos y fuerzas, y el expulso sexual, que era el libido, desempeñaba un papel muy relevante en el desarrollo de nuestra personalidad. También, como en la información que usted nos puso, también decía que la infancia era un periodo muy significativo en el desarrollo de cada persona y sobre todo en la personalidad, como Freud había establecido las etapas del desarrollo, que era oral, anal, fálica y genital. Y la última que yo investigué era que su enfoque era clínico y se apoyaba en la observación de los pacientes en situaciones terapéuticas, y fue todo, profe. Excelente, muchas gracias, Isaura. Paola, ¿usted qué le pareció? ¿Qué investigó sobre qué le llamó la atención más bien del postulado freudiano? Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención del postulado freudiano es de que menciona que la mayor parte de nuestras acciones, o pues sí, de nuestros recuerdos están guardados en el inconsciente, que es como un Hyber, no sé cómo se le llama, donde la mayor parte está sumergida en el mar, y que eso es lo que tiene que descubrir, o el objetivo del psicoanálisis es como sacar todos esos recuerdos o todo eso que se ha ido registrando en el inconsciente, porque pues de ahí parten nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros mecanismos de defensa, etcétera. Respecto al postulado de las 5 etapas, pues hablaba de fijaciones. Cuando me dieron pues la pincelada esa de Freud, nos hablaban respecto a las fijaciones, que por ejemplo cuando una persona se queda en la fijación de la etapa oral, son personas que cuando ya están grandes, por lo regular siempre traen una paleta en la boca, se muerden las uñas. Los que, por ejemplo, tienen fijación en la etapa anal, por ejemplo, tienden a ser muy estreñidos, o son muy pulcros, así, quieren tener todo a la perfección en limpieza, cosas así. Entonces, me sorprende pues que como una fijación desde la infancia puede acarrear como consecuencias en lo posterior, nuestras acciones. Y pues me gusta eso de Freud, porque con una serie de pausas, investigaciones, de observar al paciente, de saber qué sueña, va como indagando o sumergiéndose en el inconsciente para ir rescatando cosas junto con el paciente para descubrir como pues su raíz o su herida madre. Excelente, muy bien, gracias, muchas gracias, Paola. Vamos con... ¿Quién nos falta? Isabel, pues sí puede participar. Parece que sigue con sus fallas de internet. Perfecto, bueno, ni modo. Dice, sí, profe, que los padres influyen. Dice Isabel que los padres influyen mucho en los niños, y su infancia también se me hizo muy interesante en cómo hay diferentes métodos de tratamientos, ya sea para las parejas, niños, etcétera. Excelente, muy bien. Y Josué Pineda, ¿qué nos puede comentar al respecto? Josué Pineda, ¿me escucha?
Bien, no, parece que no me escucha Josué. Sigue teniendo problemas entonces. Jóvenes, entonces, como pudieron darse cuenta en la lectura, todo lo que es el mundo de conocimiento del psicoanálisis es muy interesante. Desde la óptica de curiosidad de conocimiento, desde la óptica de la profundización de una corriente psicológica muy importante que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, desde la óptica, inclusive desde la criminología misma, debido a todos las conclusiones a las cuales se puede llegar desde una óptica del fenómeno criminal y del comportamiento criminal, enfocado también desde estos postulados prácticamente psicoanalíticos, que no nada más analiza las conductas anormales, no nada más analiza las conductas hasta cierto punto que tienen personas con fobias, con filias, con situaciones de histerias o neurosis, sino también el punto de las personas que toman el camino del delito, el camino hacia un crimen, el camino hacia cometer ciertos hechos de criminalidad. El psicoanálisis tiene sus propias respuestas. El psicoanálisis da respuestas a ello y son dignas de analizar, son dignas de interpretar. Habrá quienes las tomen de una manera 100% reales o certeras. Habrá quienes digan que solamente es una fantasía psicoanalítica freudiana, que no tiene un sustento científico como tal. Pero hay muchas cosas muy rescatables precisamente de estas interpretaciones a las cuales llegó Sigmund Freud. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de esto. Vamos a hablar de el psicoanálisis y la criminología. Vamos a profundizar un poco más. Porque ya estábamos platicando acerca de los comienzos. En el video que analizábamos, observamos que pues, Sigmund Freud, toda su infancia un poquito precaria, queda como dato el antecedente de que su padre era mayor que su madre, ya por muchos años, al respecto. Y queda como antecedente también que no tenía una clara decisión de lo que pretendía en su momento estudiar, ¿no? Tenía inclinación por la filosofía, inclinación por la medicina, inclinación por algunas ramas inclusive de la historia y la sociología como tal. Sin embargo, a final de cuentas, como tenía inclinaciones diversas intelectuales o enfoques de diversa naturaleza en cuestión profesional, pues era un ácido lector impecable de todo tipo de cuestiones, ¿no? Tanto filosóficas, históricas, médicas, biológicas, antropológicas. Por eso consideramos a Sigmund Freud desde una interpretación profunda que es un darwinista social. ¿Qué significa que sea un darwinista social? Que lo mismo que hablábamos de los positivistas, Lombroso, Garófalo, Ferri, el mismo Marx, el mismo Nietzsche, son en estos pensadores de la segunda mitad del siglo XIX, la obra de la evolución de las especies de Charles Darwin tuvo en todos ellos una influencia muy notable, ¿no? Entonces, tampoco es la excepción en Sigmund Freud este aspecto de la influencia darwinista de la evolución, en este caso de las especies, y asimismo enfocada hacia un darwinismo social al más puro estilo de las conclusiones a las cuales llegó Herbert Spencer, por todo lo que es esta cuestión evolutiva del ser humano,
no nada más en la cuestión biológica, sino también en la cuestión mental, su aspecto civilizatorio, cómo se ha dado antropológicamente esta evolución de encontrarnos en una situación remota en el hombre incivilizado, hasta ir avanzando a través de los miles de años a un hombre que consideramos hasta cierto punto con un gran avance civilizatorio, la ciencia, la cultura, las artes, la religión, que es de lo que nos enorgullecemos en el mundo occidental. Llega Freud y pues prácticamente empieza bajo la óptica psicoanalítica a criticar todo lo que la sociedad civilizada se enorgullecía, porque empieza a manejar postulados, obviamente, del inconsciente, que sobre todo es, desde el punto de vista freudiano, los impulsos que nos mueven, sobre todo lo que es el sexo y la violencia, pues es lo que ha causado este avance civilizatorio como un efecto de lo que es de un péndulo, ¿no? De un lado hacia otro. Él lo llamó, en este caso, ya al final de sus obras, el caso de los impulsos de Eros y Thanatos, muy interesantes, que a final de cuentas, casi al final de su vida, cierra con esos dos postulados, esos dos impulsos que mueven a la humanidad, que es Eros y Thanatos, comprendiéndose como Eros el amor, o los impulsos de vida, y Thanatos como la violencia, los impulsos de muerte, los impulsos de agresividad. Entonces, muy interesante partiendo desde ahí, porque, como bien comentábamos, Freud vive toda la segunda mitad del siglo XX y prácticamente la primera mitad la segunda mitad del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? 1856, 1939, ya hablábamos sobre esos puntos, y que a final de cuentas su interés por la medicina y esa gran lectura de la cual siempre ha sido Sigmund Freud, él mismo lo reconoció en su momento, que para él la gran influencia para poder llegar a sus postulados pues fue el mismo Federico Nietzsche, ¿no? Por todo lo que representa la obra filosófica de Nietzsche en lo que respecta a la interpretación de muchas conductas y de las pasiones humanas. Yo creo que Nietzsche, que es un filósofo alemán que influyó prácticamente en toda la cultura occidental en los últimos 100 años, en los pensamientos de muchos autores, entre ellos el mismo Freud, y entre otros tantos la misma política de Adolfo Hitler, inclusive, aunque son ambivalentes, ¿no? Freud nos habla más bien sus inicios mediante el tratamiento de los pacientes que tenía dentro de sus consultorios o dentro de su consultorio, en el momento de que analizaba a los pacientes. Llega a ciertas conclusiones en sus inicios, cuando empieza a interpretar precisamente el por qué eran ciertas personas objeto de ciertos malestares orgánicos, psíquicos y mentales, sobre todo en lo que respecta al tratamiento de la histeria y la neurosis, ¿no? Que desde ahí empieza el camino médico o psicoanalítico de Sigmund Freud, porque no había una respuesta como tal, no había una respuesta en donde la medicina pudiera sacar una investigación certera sobre por qué las personas de repente tenían ciertos malestares típicos como la histeria o como la neurosis. Y tuvo un gran interés en estos principales casos, en la histeria, sobre todo en la mujer, el por qué la histeria se presentaba de diferentes formas, en tics nerviosos, en sudoraciones, en arranques de ira, etcétera.
en situaciones mentales ahí de la pérdida de lo que es el conocimiento momentáneo o la conciencia momentánea, los desmayos, etcétera. Todo eso fue una situación que alentó a Sigmund Freud. Obviamente, Sigmund Freud tenía sus mentores, que en este caso estamos hablando de otro personaje clave que fue Joseph Breuer, se escribe Breuer. Joseph Breuer, que fue el que prácticamente ayudó en enorme consideración a Freud, no nada más en las cuestiones económicas de su carrera y de su manutención en sus épocas de juventud, Joseph Breuer, ya un médico conocido en aquellas etapas en Viena, sino que también juntos debatían puntos trascendentes de lo que eran sus pacientes. El joven Freud aprende mucho de Joseph Breuer, e inclusive Breuer es el que empieza a comentarle de ciertos aspectos dentro de lo que es el comportamiento histérico de ciertas personas y de sus pacientes como tal que llegaban al tratamiento, y era objeto de que Breuer despertara en Freud este interés precisamente por el tratamiento de la histeria. Sin embargo, Breuer prácticamente no quiso profundizar más y le dejó todo lo que es el camino abierto a un joven intrépido intelectualmente hablando como Sigmund Freud para que profundizara más en los estudios de los tratamientos de la histeria. Breuer tuvo un enamoramiento en su etapa como médico de su paciente, a lo cual Freud más adelante llama lo que es la transferencia afectiva, que puede causar el que un paciente se enamore de su doctor, o lo equivalente, ¿no? Alguien sobre una figura de poder, en representación precisamente de lo que es la figura paternal, simbólicamente hablando. Todo eso fue realmente interesante desde las perspectivas más que nada psicoanalíticas. Sin embargo, Freud fue avanzando en los tratamientos, en la interpretación de sus pacientes, fue tomando notas y creando libros al respecto sobre los diversos pacientes a los cuales analizaba, para ir formando poco a poco esta teoría del psicoanálisis, esa teoría del psicoanálisis que Freud fue visualizando realmente pues una serie de estructura psíquica de la personalidad muy interesante, como es que existe pues un inconsciente, un preconsciente y un consciente, que ya hace unos momentos ustedes me platicaban al respecto de estos puntos que les parecieron muy interesantes, ¿no? Entonces, Freud descubre pues esta estructura psíquica, y a lo cual llamó él el yo, el ello y el superyo, que a primera vista o a primera vez que lo pueden escuchar como que no les suena realmente a algo trascendente, sin embargo lo es desde una óptica psicofisiológica, ¿no? Y sociológica como tal, es decir, un yo que representa al inconsciente, un ello que representa al inconsciente, el ello relacionado con el inconsciente, un yo que representa a la conciencia misma, al principio de la realidad, y un superyo que es toda una figura de normas y de leyes y de moralidad que está inmersa en nuestra cultura como tal. Entonces nosotros los seres humanos, diría Sigmund Freud, que estamos en una lucha constante, nuestro yo, mejor dicho, está en una lucha constante con el ello y con el superyo. El inconsciente realmente para Freud es todos nuestros impulsos, todos nuestros instintos animalescos que están ahí guardados. Por eso, al más puro estilo de los conceptos lombrosianos y del más puro estilo de las cuestiones darwinistas, y al más puro estilo de la filosofía nietzscheana, es decir, de ahí bebe todas estas posturas Freud, ¿no? Sus influencias muy, muy marcadas, sobre todo en Darwin y en Nietzsche. Dice que nosotros nos encontramos en un punto donde nos enorgullecemos de nuestro avance civilizatorio, pero no hemos evolucionado del todo. Tenemos todavía instintos, tenemos todavía pulsiones
al más puro estilo de cualquier ser mamífero animalesco, que por un lado sí somos respetuosos, damos una apariencia de amabilidad, de amor, de todo lo que son los postulados que nos han enseñado teológicamente en los últimos 2000 años de trascendencia evolutiva de la religión como tal, los principios religiosos, de la bondad, del amor al prójimo y todo ello, pero sin embargo seguimos teniendo en el inconsciente muy arraigados aspectos como lo es el sexo brutal y la agresividad como tal, ¿no? Lo que es vuelvo a repetir, las pulsiones de Eros y Thanatos, y que eso no lo podemos extirpar, por más de que lo disfracemos, ahí están latentes, en algún momento dado pueden reaccionar de una manera u otra. Entonces, no han desaparecido del todo esas pulsiones animalescas, porque nos encontramos en un camino evolutivo todavía. Entonces, a pesar de que están disfrazados bajo lo que es nuestro intelecto, nuestra personalidad amorosa, etcétera, pues detrás de ello existen instintos o pulsiones, como quieras llamarle, realmente no muy gratas para la sociedad misma. Entonces, ahí es donde dice Freud que encontramos las pulsiones y los instintos, ¿no? En el inconsciente, junto con los malos recuerdos, juntos con los traumas que se han acarreado en nuestra vida, ahí están almacenados, como si fuera un sótano de los recuerdos o de nuestros instintos que no queremos traer a nuestra personalidad. Ahí los dejamos abandonados, pero que se cuentan por montones, ¿no? Por una gran cantidad. Y tratamos de tenerlos ahí ocultos desde un pensamiento obviamente simbólico para que se comprenda. Sin embargo, lo que es la conciencia es todo lo que estamos viviendo, lo que está viviendo el yo en este caso, ¿no? El que eres un estudiante, el que estamos tomando una clase, el que tenemos una familia, el que vivimos en un país, el que tenemos una comunidad, el que tenemos principios, normas, etcétera, como tal, que debemos de respetar. Por eso la conciencia es pues una conjunción entre el yo y el superyo. Tenemos una serie de normas, pero también tenemos una personalidad en este instante que nos hace ser conscientes de quién soy, qué estoy realizando, qué quiero hacer, quiénes me rodean, cuáles son mis gustos, qué personalidad tengo, etcétera. Que esa es mi conciencia misma, mi principio de realidad, mis expectativas, y que debo de seguir pues un lineamiento social, ¿no? El preconsciente es pues un término medio para que se comprenda entre el inconsciente y la conciencia. Son recuerdos que no están tan abandonados allá en el sótano del inconsciente, que los podemos traer fácilmente a la conciencia con tan solo realizar un mínimo esfuerzo. El consciente, pues, es mi realidad misma. El preconsciente será recuerdos que podemos traer a la memoria sin ningún esfuerzo terapéutico, como sí lo debemos de hacer con recuerdos del inconsciente, ¿no? Que tenemos que irnos al diván desde una postura psicoanalítica, analizar al paciente para ver por qué tiene una conducta de una naturaleza normal. Muchas veces el psicoanálisis precisamente se enfoca en ello para traer esos recuerdos que lo lastimaron, que lo afectaron y que se encuentran ahí en el baúl del inconsciente. Pero es muy difícil desde lo que es, no imposible, pero sí complicado, porque nos vamos a encontrar con el paciente desde una óptica psicoanalítica con mucha represión, con mucha resistencia para poder sacar a flote ciertos eventos traumáticos que nos pudieron haber acontecido en la infancia, desde abusos sexuales, violaciones, tocamientos, humillaciones, que pudieron repercutir en que una persona ya en edad adulta sea nerviosa, tenga tics, sea tartamudo, tenga histeria, tenga conflictos de personalidad, tenga una desviación sexual bastante escandalosa, una filia,
o inclusive una confusión de su orientación sexual, que puede tener una repercusión obviamente en el inconsciente desde la postura psicoanalítica. Entonces, el preconsciente serán los recuerdos que ahorita, en este momento, no los tengo claros, pero bajo una pregunta que me puedan hacer o que yo pueda realizar, los puedo traer, ¿no? ¿Quién fue tu última pareja? ¿Qué comiste el día de ayer? ¿Cuál fue tu último viaje de vacaciones? ¿A dónde fuiste? ¿Qué recuerdos tienes de la primaria, de la secundaria? Son recuerdos que hace 2 segundos no los tenías, ni estabas pensando en ellos. Pero ahorita que yo hice esas preguntas, pudiste darte cuenta que los puedes traer fácilmente a la conciencia. Por eso se encuentran en el preconsciente. No es difícil traerlos. ¿Qué hiciste en la primaria? Tus compañeros de primaria los recuerdas ahí vagamente, pero los recuerdas de la secundaria, etcétera, de la preparatoria. Son recuerdos del preconsciente. No están olvidados, no están en el inconsciente. No ocupamos irnos a una terapia para poder traer a la conciencia ciertos hechos de nuestra vida. Esto no pasa con recuerdos del inconsciente, que generalmente están ahí porque nos pueden causar mucho malestar. Están ahí almacenados porque nos pueden causar mucho dolor. La pérdida de un ser querido, vuelvo a repetir, humillaciones, violaciones, actos sexuales en la infancia que nos afectaron, como son los típicos abusos, que son muy comunes para la interpretación psicoanalítica, que de ahí se deriva todo, una situación traumática y una situación de enfermedad psíquica, que no se cura completamente con cuestión medicinal, como lo pretendían antes de las corrientes psicoanalíticas, sino que eso, más que nada, se tiene que llevar a cabo mediante la técnica psicoanalítica con la terapéutica del diván, de la plática. Sigmund Freud tuvo que recurrir a la hipnosis, a la catarsis, como bien decían ustedes, inclusive, con las técnicas de Charcot, que le empezó a enseñar ahí técnicas de hipnotismo y para poder dormir a las personas, que mientras dormimos y mientras estamos inconscientes o hipnotizados podemos traer recuerdos que bajo lo que es la conciencia no los podemos traer, ¿no? Por eso mismo una obra fundamental de Freud pues es la interpretación de los sueños, que le da una interpretación bastante interesante y muy polémica a que nuestros sueños pues son deseos reprimidos que están allí, pero que se manifiestan de una forma ilógica, de una forma incomprensible para nuestra conciencia. ¡Qué sueño tan raro tuve! Para Sigmund Freud tiene pues una interpretación de alguna represión, de algún deseo, de alguna fantasía que tenemos, pero que no se te va a presentar de una manera lógica, se te va a presentar de una manera al más puro estilo del inconsciente, con símbolos en este caso, ¿no? Entonces es una forma psicoanalítica de preguntar en la terapia sobre tus sueños, para darles una interpretación. Entonces es una forma de traer a la conciencia actos realmente perturbadores que pueden estar repercutiendo en nuestra vida. Esa sería la técnica de la interpretación de los sueños, pero también la técnica del diván, ¿no? De dormir a la persona, o mediante lo que es la plática, estar en esta catarsis de la técnica del espejo para poder hacer que la persona recuerde lo más que pueda de sus primeras infancias. Nos vamos a encontrar con resistencia, la represión, que es otro de las palabras claves que utiliza Freud, la represión, que constantemente somos objetos socialmente de la represión de nuestros instintos mediante aspectos civilizatorios, pero también nosotros como individuos reprimimos muchas veces recuerdos o hechos o actos porque nos lastima traerlos a la conciencia. Nos lastima tanto que nuestro aparato psíquico es tan perfecto que busca protegernos de recuerdos que nos pueden causar un malestar, pero no se olvidan.
El problema es que nada más se reprimen, no quedan olvidados. Y como están reprimidos, se están manifestando bajo actos fallidos, bajo actos traumáticos, bajo mecanismos de defensa, como por ahí comentaba alguien de ustedes, que están ahí latentes, ¿no? O sea, no están olvidados del todo. Entonces, lo vemos en mecanismos de defensa y lo vemos en actos fallidos constantemente, como bien puede ser, repito, los tics nerviosos, la sudoración, el tartamudeo, la histeria misma, que para Freud llegó a conclusiones muy importantes sobre esto, ¿no? La histeria, desde el punto de vista psicoanalítico freudiano, daba a cuentas de que se debía a precisamente represión sexual. Por eso es tan polémica las teorías psicoanalíticas, porque marca desde sus críticos u opositores pues totalmente un pansexualismo, todo lo relaciona con situación sexual, ¿no? La represión de la sexualidad como tal, para los psicoanalistas ortodoxos freudianos, pues acarrea precisamente actos anómalos, es decir, histerias, neurosis, mecanismos de defensa, etcétera, ¿no? Entonces es por ello bastante interesante, ni duda cabe, pero sí tiene desde aquellos entonces y a la fecha muchos opositores. El consciente realmente es todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento particular, las percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos. Es decir, lo tenemos claro, eso ya ahorita lo decíamos. El preconsciente se refiere a todo aquello que somos capaces de recordar, aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que somos capaces de traer a la conciencia. Actualmente nadie tiene problemas con estas dos capas de la mente, aunque Freud sugirió que las mismas constituían solo pequeñas partes de nuestra vida mental. Creo que ya quedó claro lo que es la preconsciencia, que son recuerdos que podemos traer fácilmente a la conciencia. Sin embargo, el inconsciente no. Es la parte más amplia y es lo que domina más nuestra personalidad. Es como el ejemplo que pone Freud del mar, el océano, ¿no? Y la punta del iceberg. Solamente nosotros alcanzamos con nuestra conciencia y nuestra preconciencia a ver la punta del iceberg de todo un océano, que es el inconsciente. Es maravillosa e ilustrativa esa ejemplificación para podernos dar cuenta de que el inconsciente es todo un océano desconocido. Nosotros nada más observamos con nuestra conciencia que tenemos y la preconciencia misma la punta del iceberg de ese océano. Y ahí en ese océano vamos a encontrar recuerdos, eventos, actos traumáticos de nuestra infancia que no queremos realmente, por diferentes razones, traer a la conciencia. Porque el mecanismo, la estructura psíquica de la personalidad funciona a través de el yo, el ello y el superyo. Es decir, ello, conociéndose como el inconsciente, y el superyo, las normas sociales. El superyo, las normas sociales que tenemos que cumplir. Entonces tenemos ahí una dicotomía entre el yo, el ello y el superyo, que para ejemplificación sencilla lo hacemos a través de lo simbólico histórico, que nosotros siempre nos remontamos a la idea de un angelito y de un diablito, ¿no? Donde el ello es nuestro demonio, nuestro diablito que nos aconseja satisfacción de instintos. Al ello no le interesan las normas sociales. Al ello lo que quiere y demanda es satisfacción plena. Si nosotros no dejamos de ser humanos y no dejamos de ser todavía personas con instintos mamíferos, animalescos, de agresividad y sexo. Eso no lo podemos evitar, a pesar de que estemos civilizados. El ello demanda sexo, el ello demanda agresividad y lo pide y demanda que se le satisfaga. Pero por otro lado tenemos la figura del superyo, que nos dice que hay normas, que hay leyes, que hay moral que debemos de cumplir. Y ese superyo, que son las normas morales, las normas sociales y las normas jurídicas, la figura del angelito nos dice que no lo hagamos porque hay repercusiones. Entonces ahí tenemos este conflicto psíquico
entre el yo, que queda en el centro, que quiere y busca satisfacer las demandas del yo, del ello, el inconsciente, y las demandas del super yo, lo que es la conciencia como tal, el principio de la realidad. Recuerden que Freud, si leyeron a profundidad, nos marca lo que es el principio del placer y el principio de la realidad, donde el principio del placer es todo lo que demanda el ello, el inconsciente, y el principio de la realidad es nuestra conciencia misma, lo que nos marcan las normas morales. Entonces ahí tenemos un conflicto psíquico, ¿no? Como tal. Por ello mismo, Freud dice que el criminal completamente es un ser que vive en el ello, no tiene estructurado el superyo. El criminal, para el psicoanálisis, el delincuente, es un ser que busca satisfacer a toda costa sus necesidades. No le importan las normas morales. Entonces tenemos precisamente el punto clave de la interpretación psicoanalítica de la criminología. Para Freud, el delincuente es un ser completamente sumergido en el ello, en el inconsciente. Demanda satisfacción plena de sus instintos. No le interesa trabajar, no le interesan las normas, no le interesa la educación, no le interesa seguir un proyecto de vida socialmente estructurado, como lo demanda el superyo. Nosotros que nos decimos civilizados, que nos decimos personas de bien, tenemos estructurado el superyo, y yo sé que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, que tengo que capacitarme, que tengo que estar a la vanguardia para poder conseguir objetivos, e inclusive los instintos mismos, ¿no? Satisfacer mi sexualidad, etcétera. El ello me pide demanda, el superyo me dice que tengo que conseguir una pareja, es decir, seguir los protocolos sociales, seguir los protocolos estructurados en la sociedad, conseguir una pareja, platicar con alguien, frecuentarla, seguir todo lo que es el protocolo tradicional socialmente hablando, para poder tener una satisfacción. Por ello mismo, Freud critica inclusive la idealización del amor, ¿no? Que es todo un rodeo civilizatorio para llegar al sexo, que la sociedad civilizatoria occidental, a través de todos estos amplios siglos evolutivos, ha llegado a idealizar románticamente el amor, que es donde se esconde detrás precisamente el apareamiento sexual. Es muy criticable, obviamente, pero son conceptualizaciones muy interesantes desde la óptica psicoanalítica, ¿no? Que para los psicólogos y filósofos psicoanalíticos, el amor no es más que un rodeo civilizatorio para lograr el fin último de la sexualidad. Muy, muy interesante, pero criticable, obviamente, ¿no? El modelo de la mente humana, por lo tal, la estructura de la personalidad es el yo, el ello y el superyo. Yo creo que ya queda entendido lo que es el yo, lo que es el ello y lo que es el superyo. Hasta aquí, jovencitas, jovencitos que están atentos a lo que estoy diciendo, quiero suponer, alguna pregunta, alguna duda, hasta aquí, adelante, las escucho. Todo bien, profe. Todo bien, profe. ¿Todo va quedando claro, claro? Pues es una teoría no es tan, muchas veces pudiera parecer compleja,
pero obviamente sería compleja cuando no estamos, no tenemos esa inercia educativa que ya tienen ustedes atrás de la preparatoria y estudios anteriores. Entonces se nos puede facilitar un poquito más la comprensión, pero para muchas personas pudiera parecer compleja esta teoría, como otras tantas de la psicología, ¿no? Pero creo que la parte medular es muy comprensible. Lo que es la parte medular de lo que es la figura del yo, del ello y del superyo, que yo creo que desde ahí parte la teoría psicoanalítica para poder desarrollar las etapas de personalidad que nos dice Freud, que también es uno de sus postulados, ¿no? Muy interesantes las etapas de la personalidad. Vuelvo a repetir, lo que es el ello, el lugar de los instintos, conocido como el principio del placer. Conocido el yo como nuestro principio de la realidad como tal, que busca satisfacer las necesidades del ello. Y el superyo, que prácticamente tenemos que comprenderlo como los valores, los criterios, las normas, todos los mandatos prohibitivos, ¿no? A nosotros desde niños nos empiezan a interiorizar un superyo. Cuando ya nos empiezan nuestros padres a regañar y a castigar porque no avisamos para ir al baño, que es cuando empiezan a crearse normas, ¿no?, de conducta. El primer año, los primeros 2 años, dice Freud que el niño es completamente de personalidad ello. Es decir, no le importan las normas. El niño demanda alimentación, le anda del baño y tiene que satisfacer instintos. Al niño no le importa que lo vean, no le importa si no hay dinero, no le importa si él quiere comer, come. Va a hacer del baño, no tiene interiorizado el superyo, es decir, es completamente instintual. Por ello mismo, en esa primera etapa oral, pues todo el principio del placer o el instinto placentero será a través de la boca oral. El pecho de la madre, todo se lleva cualquier objeto lo puede llevarse a su boca y siente placer en ello. Obviamente es la primera etapa freudiana, ¿no? La etapa del ello como tal. Freud opinaba que la personalidad se ve moldeada por las vivencias tempranas. Los niños atraviesan una secuencia fija de etapas psicosexuales. El término psicosexual proviene de la idea de que la libido, que es esencia la energía sexual, se centra en diferentes regiones corporales conforme se manifiesta el desarrollo psicológico. El punto de partida de la teoría freudiana es la libido, que tenemos energía sexual, pero la tenemos desde la infancia, desde que nacemos, nada más que se va manifestando en diferentes partes del cuerpo, desde la postura freudiana, ¿no? No erróneamente como supuestamente creíamos o se creía, según Freud, que la libido surge en la adolescencia. No, dice Freud que desde la primera infancia empieza a aparecer a través de la etapa oral, a través de la etapa anal, a través de la etapa fálica. Si a los niños se les complace demasiado o se les priva o frustra de manera exagerada, en cualquiera de las etapas van a quedar imposibilitados de resolver conflictos. En consecuencia, la libido quedará fijada en esta etapa, retardando el desarrollo, fijación de la libido retenida en cierto nivel de desarrollo. Por eso hablábamos de fijación oral, cuando en edad adulta seguimos fumando, bebiendo, chupándonos el dedo. A un extremo ya criminal, pues serían para Freud, el que se quedó en fijación oral criminológica, serían los embabucadores, todos los que difaman, etcétera, ¿no? Aquellos de fijación anal, desde una postura de conducta anormal, son aquellos que son obsesivos compulsivos en la limpieza o que son completamente desordenados, porque pueden ser los dos extremos, ¿no? Una persona
muy obsesiva en la limpieza, que todo el día está limpia su casa, pues desde una postura de interpretación psicoanalítica tiene una fijación de tipo anal obsesiva por la limpieza, porque tal vez en su infancia lo reprimieron en bastantes ocasiones cuando se hacía del baño, al extremo de que los regaños, golpes por no avisar, entonces le queda muy marcada esa fijación. O en el extremo sería lo opuesto, el que sea completamente desasiada en tanto su persona como en su hogar, ¿no? Entonces, en el extremo criminológico, la etapa anal, pues serían todos aquellos que roban, que asaltan, los defraudadores, etcétera, ¿no? Que tienen la ambición de poseer, de retener, etcétera, posesiones, en este caso, de índole patrimonial. Entonces es muy interesante, discutible y criticable, obviamente, pero es el postulado freudiano de la fijación oral y la fijación anal, porque dice Freud que en la fijación fálica, que ya se da, la fijación oral nos manda a ciertos meses, ¿no? Aproximadamente al año de nacido terminaría o andaría terminando entre el año y medio nuestra fijación oral desde el punto de vista psicoanalítico, por ello tomando en cuenta lo que es este tipo de interpretación, ¿no? La etapa anal, pues comenzaría inmediatamente después, en el año y medio, 2 años cuando mucho, que puede durar del año y medio hasta los 3, donde ya empezamos o el bebé empieza a avisar y ya empieza a ser reprimido, se le empieza a introyectar el superyo para que siga ciertas normas de conducta, el control de los esfínteres, ¿no? Comprende desde el año hasta los 3 aproximadamente, zona erógena el ano, las actividades típicas del interés, juegos, expulsión y retención de las heces. Aquí viene algo que comentamos ahorita, cómo tratamos al niño en esta edad, con mucho regaño, con mucha golpe, con humillaciones, sobre lo que es algo natural para él, o que interpreta así, y que hasta cierto punto pues obtiene un placer al momento de expulsar. Entonces aquí cuando viene el regaño, el golpe, etcétera, empieza a introyectársele el denominado, la fijación como tal en etapa anal. La etapa fálica, que ya comprende desde los 3 a los 5 años, ya el centro de placer es la zona genital, tanto en niño como en niña. Y aquí es donde puede surgir el complejo de Edipo. ¿Por qué dicen que es la zona erógena? Bueno, porque el niño ya empieza a descubrir su sexualidad, ¿no? Y empieza a tocarse y empieza a sentir placer normal porque es una zona erógena, y es cuando empieza a existir el señalamiento, el regaño, los manazos, el típico trauma de los padres a los hijos, de que déjate ahí o te lo voy a mochar, que representa para una postura psicoanalítica algo que llama el complejo de castración, que repercute en el niño como en la niña. El niño piensa que la niña, dice Freud, muy criticable, pero como que muy cierto, el niño piensa en algún momento dado, bajo este esquema de la represión de que se está tocando y le dicen que se deje ahí porque se lo van a mochar, piensa que la niña en algún momento dado, cuando la ve sin pene, que en algún momento dado tuvo y que sí se la mocharon. Entonces en el niño acarrea el complejo de castración, y en la niña también, porque dijo o piensa o puede llegar a pensar, según el psicoanálisis, que en algún momento dado tuvo pene y se lo cortaron. Entonces, muy criticable, pero muy interesante, ¿no? Esta postura del complejo de castración. El complejo de Edipo, el enamoramiento que tiene el niño hacia la madre y la rivalidad con el padre. Muy característico porque la madre le da ternura, le da amor, etcétera, y el padre le da típico, muy a su estilo rudimentario, pues protección o un trato más varonil. Entonces el niño siente una ternura y un amor no con fin sexual sobre la madre, ¿no? Sino con fin emocional, afectivo. En la niña puede ocurrir esto bajo el complejo de Electra
que ya fue un término que desarrolló la hija de Freud, Anna Freud, para hacer la diferencia entre el niño y la niña, ¿no? Que puede repercutir en que la niña se enamora del padre, porque el padre suelen ser más amorosos con la niña, y puede ver la niña en la madre pues a una rival. Y aquí es donde pueden darse las confusiones de orientación sexual cuando los roles del padre cambian, en donde el padre es más amoroso con el niño y la madre hace labores masculinas. Entonces puede tener una orientación sexual confusiva, no tanto biológica, que también puede existir. Entonces es muy interesante en lo que es este complejo de Edipo y el complejo de Electra, que ahorita ya comentamos en este caso, ¿no? Viene un periodo de latencia que se da de los 5 a los 12 años aproximadamente, que es toda la etapa primaria, donde los niños ya no buscan a las niñas, sino que buscan a su rol sexual de identificación, que son los demás niños, y ese periodo de adormecimiento de la sexualidad, que es el periodo de latencia, no tiene un interés sexual, sino que tiene un interés por desarrollar juegos varoniles o juegos femeninos la niña, sin fines de buscar al sexo opuesto. Es un periodo de latencia, hasta que llega el periodo genital, que ya es el despertar de la hormona, el despertar de nuestra anatomía biológica en el hombre y en la mujer, el desarrollo de la testosterona, la evolución de nuestro cuerpo que ya se va desarrollando, la formación del espermatozoide en el niño, del óvulo en la mujer, y todo lo que representa aspectos sexuales, ¿no? Que vamos desarrollando aproximadamente a la edad de los 12 años, y que eso nos despierta nuestro instinto ya libidinal de una manera más formal hacia lo que es la búsqueda de la mujer, ¿no? O la búsqueda del hombre con fin sexual. Eros y Thanatos, yo lo comenté hace un principio. Eros, que representa el principio de vida, Thanatos el principio de muerte. Muy interesante estos dos puntos que a lo mejor comentaremos más adelante. Jóvenes, hasta aquí, dudas, preguntas.